Bienvenidos a un nuevo programa del Reloj de Arena. Nos encuentra hoy 22 de julio acá en vivo en los estudios de Sur FM. Este programa que a partir de la semana pasada y bueno, por sus siguientes transmisiones va a estar repitiéndose los días martes pegadito al informativo de hora 12 de Sur FM. Va a estar repitiéndose para que ustedes puedan volver a disfrutarlo y por ahí si se lo perdieron también lo puedan escuchar. También como siempre sábado y domingos a las 7 de la tarde a través de Canal 8. Ya tenemos por acá a Jorge, a quien saludamos con toda la producción. Buenas tardes, ya nos sorprende iluminada la tarde todavía, para hacer un día gris. ¿Cómo están, Germán y Eduardo? Buenas tardes para todos, para la audiencia. Un gusto nuevamente reencontrarnos y encontrarnos en este reloj de arena. Y bueno, 22 de julio le mando un fuerte abrazo a mi hermano Pablo, que es su cumpleaños. Así que Pablo, si nos estás escuchando, va el saludo para ti. Bueno, ¿Eduardo? Buenas tardes para todos, un saludo para Pablo, feliz cumpleaños. Y bueno, siempre es un gusto reencontrarnos el viernes a la tarde, terminando la semana y terminando el día con el reloj de arena. Queremos mandarle un beso muy grande desde acá, desde el Reloj de Arena, a Alba Barrios, que es una señora del departamento que nos escucha siempre y que muy amablemente se acercó a lo de Eduardo a dejarle una carta con algunos temas que le gustaría que tratemos en el programa y hablando particularmente sobre el tema que vamos a tratar hoy. Les recordamos cómo pueden contactarse con nosotros. Hoy es un tema que realmente nos gustaría que puedan participar ustedes del otro lado. 4364-4444 para llamadas al aire, 092-414-869 para comunicarse con el Reloj de Arena a través de WhatsApp y si no, al clásico teléfono de la radio 092-787-107. ¿Qué tenemos como tema hoy? El pasado 17 de julio fue el Día Nacional, ¿sí?, para la Prevención del Suicidio. Y en el marco de esa conmemoración, el Ministerio de Salud Pública dio a conocer los datos estadísticos de suicidio a nivel país para el año 2021. Datos que recibimos y son abiertos para todos los uruguayos. Y nuevamente se pone sobre la mesa el tema del suicidio en nuestro país y la preocupación sobre todo en, bueno, no solo bajar estos casos, sino en trabajar con más estrategias de prevención. Para eso tenemos hoy un invitado de lujo, un panelista de lujo. Tenemos acá con nosotros, y aprovechamos para saludarlo, a una autoridad departamental de la salud, el doctor Andrés Greci, director de la Departamental de Salud de nuestro departamento. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por la invitación, sobre todo para hablar un tema que es muy importante. Muy importante y que me imagino muy trabajado también desde la Departamental de Salud. Eduardo, previo a todo esto, ¿por qué elegimos, o para el programa de hoy, más allá del Día Nacional para la Prevención del Suicidio, de poner este tema sobre la mesa? Bueno, es un tema más que importante, que de alguna forma nos involucra a todos. Es un tema muy triste, porque involucra muertes de personas, muchas de ellas muy jóvenes, y es un tema que lamentablemente viene creciendo. En los últimos 20 años la proyección es de aumento, no solo en Uruguay sino en el mundo. Entonces, bueno, creo que todos debemos de preocuparnos y ocuparnos, y los medios de comunicación me parece que juegan un papel fundamental en todo esto. A la inversa de lo que se creía anteriormente, eran temas que antes eran tabúes, no se hablaban, eran temas que quedaban solapados. Lo que hacía que hablar del tema obviamente era difícil, entenderlo era mucho más difícil aún, y dejaba todavía a las personas que duelan a un suicida, que es uno de los duelos más difíciles de poder atravesar, en una situación de vulnerabilidad mucho mayor todavía, porque era ese muerto que no se podía hablar, era esa muerte que no se podía decir. Entonces, bueno, creo que los medios de comunicación juegan un papel fantástico y me parece bárbaro, que es un poco también el espíritu de este programa, de poder acercarnos a la gente, a las cosas que nos pasan, de las cuales nadie está libre. Así que bueno, esperemos poder, a pesar de ser un tema muy triste, poder dejar algo a la comunidad, un aporte. Me quedo con eso de que por ahí es un tema que hoy se habla más. Y la importancia también que tiene el hablar de este tema más en las diferentes instituciones, en las diferentes edades y siempre que se tenga oportunidad. ¿Qué es el suicidio? Germán, querías decir algo. Sí, yo creo que se habla más, pero no lo suficiente, ¿no? Creo que es un tema un tema país. Si nosotros analizamos la cifra de muertes
anuales, más de 700 muertos por año por suicidio. Estamos hablando de que por homicidios estamos en un promedio de entre 400 y 450 personas por homicidios por año, y por accidente de tránsito en el entorno de los 300. Es decir, que entre accidente de tránsito y homicidio tenemos un número inferior a lo que es el suicidio. Y lamentablemente no es un tema que esté arriba de la mesa como agenda país, ¿no? Creo que amerita el análisis y amerita políticas de Estado a todo nivel para intentar por lo menos cambiar la situación, ¿no? Creo que no se ha dado la debida batalla al tema, quizás a nivel mundial, ¿no? Creo que es un tema que debería movilizar más y no dejarlo como darlo como aceptado, dejarlo como parte de la crónica policial o la crónica social, pero nunca se va al fondo del asunto, que creo que, como decía Eduardo, un tema muy sensible, pero que vale la pena interactuar, vale la pena charlar, vale la pena escuchar a los que saben, y en definitiva vale la pena reflexionar para a partir de ahí poder intentar cambiar las cosas, ¿no? Bien, en 2021, Andrés, 758 personas se suicidaron en nuestro país. ¿Cómo es la situación en el 2021 para estas estadísticas que presentó el Ministerio para nuestro departamento? Bueno, primero quizás comparamos lo que fue hace 10 años que estamos hablando recién, cómo ha aumentado drásticamente, ¿no? De 400 y algo de casos a 758 según el número de registro del 2021, a lo que no es ajeno el 2022, que también la estadística está siendo lamentablemente similar. Si bien no hay números publicados, lo que tenemos extraoficialmente es que se sigue dando igual, o sea, en aumento siempre. En el departamento nosotros lo que fue el año pasado, lo que es la tasa por habitante subió también drásticamente, casi se duplicaron o más que se duplicaron la cantidad de suicidios en el departamento. Y bueno, como decía Germán, yo creo que es momento de empezar a trabajar, de derribar mitos, quizás, porque es un tema que, como ustedes decían, es tabú y es difícil hablarlo, Nos pasa ahora que cuando se fue a instalar que quizás ahora vamos a hablar un poquito de la mesa del suicidio, por qué se da que se empieza a nivel gubernamental, entre diferentes ministerios, a lo que es instalar a nivel departamental cada mesa de suicidio, empezar a trabajar el tema. Se daba que también hablar de ciertos temas, incluso entre la gente de la salud. A ver, si no podemos arreglar que la salud sea un mito, ¿cómo lo trasladamos a la población en general? Un mito mayor, yo creo aún, lo que es hablar de suicidio, porque, la gente, como lo explicaba el otro día en una conferencia, piensa Eduardo, que la gente piensa que porque hablemos de suicidio, más gente se va a matar o a suicidar, que es totalmente erróneo. Y bueno, tenemos que empezar a trabajar, no solo a nivel de lo que es el Estado, que lógico que se hizo podríamos decir, estamos muy acostumbrados últimamente a la palabra protocolo, yo diría una forma de trabajar con diferentes puntos y diferentes objetivos que se quieren cumplir y que se extrapole también a nivel departamental. Pero bueno, yo creo que tenemos que también diferentes actores sociales, diferentes actores educativos, empezar a participar del tema, porque si bien es un problema de salud, y que está reconocido como un problema de salud, hay otra gente que también tiene que trabajar en el tema. Y lo pongo como ejemplo. El otro día hablábamos con algunos directores departamentales de otros departamentos, y sobre todo en algunos, como el caso 33, que subió muchísimo la cantidad de casos. Y mucha gente esa que se suicidó o que decidió quitarse la vida, nunca consultó en un centro de salud. O sea que ahí nos da un panorama de que esto se tiene que empezar a trabajar también a otro nivel, y no solo a nivel de la salud, sino que tratar de a dónde van esas personas, a los centros educativos, a diferentes centros sociales, o incluso residenciales de mayores, porque la tasa de suicidio en adultos mayores subió muchísimo. Bueno, ahí empezar a trabajar el tema y que sea de todos, y yo creo que en ese camino es que va la mesa de suicidio. ¿No sé, te parece a vos, Eduardo? Sí,
esa es la idea, de que entre todos es un tema que, si bien es un tema de salud mental, es un tema también social, como decíamos, que nos involucra a todos, y en la medida que haya tantas instituciones involucradas, le da una mirada mucho más plural, y creo que nos vamos a acercar mucho mejor a tomar lo que decíamos el otro día, básicamente conciencia y sensibilización sobre un tema que, bueno, que está arriba de la mesa. Como decía Germán, las cifras asustan. Ahora lo escuchaba Germán las cifras que daba, y estadísticamente es más probable que uno se mate a que lo mate otro. Y generalmente el temor que tenemos es que alguien nos pueda matar, ¿verdad? Todo el tema de la inseguridad que se habla. Y es más probable que nos podamos matar nosotros estadísticamente que un otro nos pueda matar. O sea que, bueno, creo que esto sí nos interpela a todos, creo que como sociedad nos interpela. Lo decíamos el otro día en la conferencia, de que creo que esto de alguna forma, este aumento que también viene de la mano, si uno ve las estadísticas, los aumentos de los homicidios, los suicidios y accidentes de tránsito, que son muertes violentas, todos tienen un aumento. Y esto obviamente es una señal, esto es una señal social. Algo nos está pasando como sociedad. ¿Qué pasa? Que cada día morimos más de este tipo de muertes tan violentas, y bueno, por ahí hay muchas hipótesis. Probablemente debemos de cuestionarnos cómo vivimos, cómo estamos enfrentando situaciones, cómo estamos manejando nuestros problemas, cómo resolvemos conflictos, cómo toleramos las frustraciones que la vida nos está dando. Hay un planteo muy, pero muy interesante. Son señales, hay que saber leerlas, interpretarlas, y fundamentalmente trabajarlas con toda la población, y fundamentalmente con los jóvenes, ¿ah? Porque lamentablemente, si bien la población adulta mayor es proporcionalmente quizás la que lleva más muertes por suicidio, tenemos una población muy importante de gente muy joven, adolescentes, que mueren por causa de suicidio. Entonces, bueno, creo que realmente vale la pena hincarle el diente a este tema de una vez por todas, para ver si podemos de alguna forma intentar resolverlo. Capaz que sería demasiado aventurado, porque creo que nunca lo vamos a resolver. La gente en algún momento no vamos a atender a suicidio cero, porque no es posible, pero sí por lo menos reducirlo, intentar hacer una reducción de esas cifras que son realmente, no nos olvidemos que detrás de cada número, uno dice 758, son personas. Familias. Son 758 madres o hijas o esposas o esposos que están en un duelo espantoso, porque generalmente el duelo por suicidio, como decía hoy, es un duelo terrible, porque generalmente las personas no lo esperan, son muertes inesperadas, son muertes violentas. Entonces todavía lo que genera en aquella persona que duela al suicida es también muy complicado, porque aparecen sentimientos de culpa, aparecen sentimientos de preguntarse si uno no se pudo haber dado cuenta antes, si uno no lo podía haber evitado. Son sentimientos que no aparecen generalmente en otro tipo de muerte. Entonces, bueno, no solamente que el número es terrorífico, sino que también cualitativamente el impacto que tiene en la sociedad, en la salud de la gente es también terrible. Así que, bueno, más que vale la pena sentarnos ahí a hablar sobre este tema. Hablemos de la pandemia. Tengo la percepción de que por ahí los últimos 2 años, a nivel de gobierno o a nivel de comunicación, se llevaron como más campañas adelante. Recuerdo como, bueno, prestarle mucha atención a las líneas de llamadas y demás, si te sentís solo, si tienes deseos y similar. Teniendo en cuenta que el pico más grande de nuestro país fue en el 2002 y obviamente asociado hoy a una crisis económica muy grande y de otros tipos de crisis también de nuestro país. ¿Podemos hablar y justificar el aumento de casos de hoy por la pandemia? Ustedes, desde su experiencia en atención. Desde mi modesta opinión, ¿no? Yo creo que el fenómeno del suicidio en Uruguay, me animaría a decir que hay algo cultural, ¿no? Que va más allá de las crisis, de la pandemia. Yo estaba leyendo datos, preparando un poco el programa de hoy. En el año 1917 había 17 suicidios cada 100.000 habitantes. Estamos hablando hace 100 años, teníamos un índice muy alto de suicidio a esa altura. Es decir, que no es que haya habido una irrupción ahora de los suicidios a partir de cierto, sino que creo que está de alguna manera en el ADN social del uruguayo,
que lamentablemente tenemos índices mucho más altos que el promedio de América y de Europa. Es decir, en Europa estamos hablando que hay 10 personas cada 100.000 de promedio, y acá estamos más de 20 personas cada 100.000. Y en el 1917 ya eran 17 cada 100.000. Es decir, creo que deberíamos analizarlo sin analizar las épocas, sino yendo de alguna manera a un fenómeno sociocultural, ¿no? Que es lo que el motor de todas esas determinaciones, que año a año se repiten. Yo me quedo con 2 o 3 cosas que decía Eduardo. Primero, el sufrimiento de la familia, ¿no? Lo doloroso que es y lo sensible que es para me imagino, las madres, los hermanos, los padres, los amigos de la gente que tomó esa decisión. Lo doloroso que ha sido poder convivir con eso y de alguna manera poder aceptar que es un fenómeno que excede a su familia, ¿no? Creo que sería bueno poder hacer ese abordaje de otra mirada para poder, de alguna manera, si es posible, liberarse de esa carga que tanto lo debe de oprimir, ¿no? En segundo lugar, que es un fenómeno que ataca directamente o que tiene que ver con lo masculino. 8 de cada 10 personas que se suicidan son hombres. No es casualidad, no es casualidad. Y en tercer lugar, creo que es un fenómeno que también año tras año va permeando más en la gente mayor. Creo que con los índices más grandes de muerte cada 100.000 habitantes son a partir de los 60 años, 65, donde la tasa pasa de 20% a 38, 40%, ¿no? Creo que hay 2 o 3 temas que habría que contextualizar como para poder hablar más sobre las eventuales paliativos que pueda haber o las medidas que eventualmente podrían manejarse para corregir esto tan triste, ¿no? Sí, esto que decís de algo estructural, yo creo que sí, que Uruguay tiene nuestra condición, se suicida más Occidente que Oriente, se dice, ¿verdad? Y es así, estadísticamente. Uruguay creo que tiene esa cosa también a veces media melancólica que tiene el argentino, el rioplatense, el tango, ¿verdad? El tango de alguna forma nos identifica, ¿verdad? Nosotros aunque acá, la Argentina y Chile tienen índices bastante por debajo de los nuestros, ¿no? El tango tiene esa cosa, digo, bueno, nostálgica, ¿verdad? No es la samba brasilera que tiene otra connotación, pero bueno. También hay otro tema que a veces lo hemos discutido, que Uruguay también tiene un número de registro muy importante. Digo, a nivel latinoamericano, generalmente el margen de error de datos es mínimo, porque Uruguay detecta todo, y Flores también, y todavía Flores tiene una connotación que al ser tan pequeño y medirse todo por cada 100.000 habitantes hace que las variables en Flores a veces se disparen un poco más. Cada suicidio en Flores valdría por 100.000 habitantes como 4, o sea que 4 suicidios serían 16 en la media con cada 100.000 habitantes, pero eso es un dato nada más que una mirada estadística sobre un tema. Sin duda que hay un tema en lo masculino, creo que introducís un tema muy interesante. Los hombres se suicidan de cada 5, bueno, de cada 8 o 10, y curiosamente las mujeres son las que más lo intentan. Las mujeres lo intentan mucho más que los hombres, pero quien lo hace más son los hombres. Eso es un dato interesante que tiene que ver con la masculinidad, ¿tá? Freud decía, los hombres nos manejamos entre el poder, la riqueza y el éxito. Y creo que eso de alguna forma le juega o nos juega una mala pasada a los hombres, que cuando perdemos poder, perdemos riqueza, perdemos éxito, en el lugar simbólico que esto pueda tener, hace que la frustración sea tan elevada que la persona intente o prefiera morirse antes que asumir las consecuencias de las pérdidas de esas cosas. La mujer administra mejor el sufrimiento, lo capitaliza muchas veces incluso, pero bueno, es un tema que sí, que afecta mucho más a los hombres, y bueno. Es cultural. Es cultural, sí. Habla de la construcción de género, de la no apertura también de sentimientos. Exacto, lo que hablamos el otro día con el programa con Victoria Belén, ¿verdad? Lo que era la construcción de la masculinidad. Atrás de la sexualidad no solamente hay sexo, sino que hay una construcción de una identidad y hay un conjunto de elementos que de alguna forma nos describen y nos definen y nos autodefinen. Cuando esas cosas que tienen que ver con la masculinidad o con la feminidad se ven amenazadas,
nos golpean nuestra propia identidad. O sea que algo que para mí puede ser menor, quizás para el otro no lo sea, probablemente no lo sea. Esta cosa que uno escucha, pero ¿cómo? Fulano se mató porque lo dejó la novia. ¿Pero cómo que lo dejó la novia por esa cosa con tantas mujeres que hay? Bueno, es una respuesta rápida. A esa persona, en ese momento de su vida, simbólicamente, que su novia lo haya dejado, es de un nivel de frustración tal que no pudo poder manejarlo. Entonces, al no poder manejarlo y el dolor es tan abrumador, piensa en un acto a veces hasta ambivalente, porque el suicida siempre es ambivalente. El suicida no solo quiere morir, sino que duda entre querer morir y vivir. En definitiva, lo que hace el suicida, lo que quiere es no sufrir. Entonces piensa que matándose va a dejar de sufrir. Yo siempre digo a mis pacientes, en definitiva, lo que vos querés no es morirte, sino que lo que querés es dejar de vivir así. Vamos a tratar de buscar la vuelta para que vos no vivas más así, para que puedas vivir de otra forma, pero no necesariamente te tengas que matar, porque eso obviamente se hace un resultado para siempre. Entonces, en esa ambivalencia, las personas pueden llegar o no a una conducta suicida, pero siempre está fundamentalmente es esa ambivalencia. Pero vuelvo un poco para atrás, lo de lo simbólico, ¿verdad? Hay que verlo desde ese punto de vista. A veces lo simbólico y los desencadenantes. El suicidio no se produce solamente por el desencadenante. Si bien la noticia, ¿verdad?, es el desencadenante, se mató porque dejó la novia, se mató porque se fundió, se mató porque... No, atrás es como un iceberg, ¿verdad? Atrás, debajo, hay algo mucho mayor, ¿tá?, que tiene que ver con el terreno de su personalidad, que tiene que ver con su forma de tramitar los duelos, que tiene que ver con las formas de tramitar conflictos, que tiene que ver con su historia personal, que tiene que ver con los elementos protectores o no protectores que esa persona pudo haber tenido en ese momento, en fin, con un conjunto de cosas. Por eso debemos de, capaz que a veces, no opinar tan rápidamente sobre temas tan complejos y tan complicados, y muchas veces acusar a las personas, como esto que decíamos la otra vez, el tema de la valentía, la cobardía, ¿verdad? Estos mitos que se habla frecuentemente, ¿verdad? De que hay que ser cobarde para matarse, o hay que ser valiente para matarse. No tiene nada que ver ni con la valentía ni con la cobardía. Esto es un tema de salud mental. La salud mental, como cualquier parte de nuestro cuerpo, se puede enfermar, como se enferma el corazón, nuestro hígado, los riñones, también se puede enfermar nuestra mente, y esa mente enferma nos puede predisponer, entre muchas cosas, entre ellas a hacer una depresión, que es la patología por excelencia que le da el terreno más propicio a las conductas suicidas. Y bueno, podemos terminar... Pero no siempre, no me queda claro, ¿es condición estar enfermo o puede una persona que esté en su cabal? Bueno, en general se habla, los estudios dicen que las personas que se suicidan, en su mayoría están atravesando un trastorno depresivo, ¿tá? La patología que más suicidios lleva es la depresión, ¿tá? Esto es estadístico. La segunda patología es la esquizofrenia, ¿tá? Personas que tienen procesos de trastorno del pensamiento, de trastornos alucinatorios, tienen voces de comando, que los pueden inducir a un suicidio en un episodio delirante. Y la tercera patología es el alcoholismo, junto con las adicciones. Obviamente, no todos los depresivos se suicidan, ni todos los que se suicidan están deprimidos, ni son esquizofrénicos, ¿tá?, sino hay un conjunto de cosas, ¿tá? Hay incluso también patologías más recientes, que yo hablaba el otro día también con el programa de sexualidad, el tema de la represión. ¿Qué pasó? La sociedad nuestra tuvo un cambio en el manejo de la represión, ¿verdad? Vivimos momentos de mucha represión, después nos pasamos un poco capaz que para el otro lado, las personas vivimos con menos represiones, me refiero a represiones psicológicas, ¿verdad? Lo que hace que nos volvamos mucho más impulsivos, ¿tá?, y manejemos con menor rigor y menor posibilidad la impulsividad y la agresión. Estamos más impulsivos, la sociedad está más impulsiva, está más agresiva. Entonces genera lo que se llaman trastornos de la personalidad, de orden impulsivo, de orden agresivo, que son personalidades que también favorecen, ¿tá?, las conductas suicidas, que es ahí donde no entrarían este tipo de cosas. Obviamente una persona que está sana mentalmente no se suicida, ¿tá? Una persona que no tiene una enfermedad de base no logra suicidarse.
salvo ciertos suicidios. ¿tá? Puntual. Hay ciertos suicidios, el suicidio del capitán del barco, digo, bueno, esos son suicidios que tienen que ver con otras realidades, que tienen que ver con el honor, que tienen que ver con un montón de cosas, pero en general las personas que se suicidan tienen un terreno de predisposición hacia esa conducta. La importancia de la salud mental ahí en eso que decís, y en eso quiero concentrarme más en Andrés. Salud mental y prevención. Hoy en día nuestro departamento, desde la Dirección de Salud, Andrés, ¿qué tipo de estrategias o de articulaciones con otras instituciones o de acciones puntuales se está realizando? Bueno, sin duda, y en este tema, es la instalación que se ha hecho nuevamente de la mesa de prevención del suicidio a nivel departamental. ¿De qué consta esa mesa? Bueno, primero, como decíamos hoy, la mesa se está desarrollando prácticamente hoy en día en casi todos los departamentos, porque hay a nivel de gobierno, se reunieron varios ministerios, hicieron ese protocolo que yo les decía hace un rato. Y bueno, había que llevarlo al territorio. Y bueno, ahí tienen que articular, como decíamos, muchas instituciones. Y no solo de la salud, la mesa está compuesta, lógico, por los prestadores de salud, por la dirección de salud, que van sus referentes, y si están en la parte de salud mental, mejor, porque ya tienen otras referencias. Pero también están involucrados los centros educativos, la intendencia. No sé si me falta, Eduardo, alguna otra. Está ANEP. Toda la parte de la educación, incluso con gente que está permanentemente. A los ministerios. Hoy cuando hablaban de eso, yo decía que importante la educación, ¿no? La educación, sí. Es más, nos ha pasado estos días de que de casi todos los centros educativos nos están pidiendo para integrarse a la mesa del suicidio. Es un tema que en estos días se ha hablado mucho. Yo creo que eso ha motivado también que la gente quiera trabajar en el tema. Y bueno, llevamos 3 reuniones, creo que hemos hecho, y bueno, primero yo creo que lo que había que hacer es también un diagnóstico de situación, de bueno, toda la parte estadística, qué pasaba en Flores, que como supimos estábamos 4º a nivel nacional por la cantidad de casos que teníamos, y quizás ni nosotros lo sabíamos, o sabíamos que teníamos un porcentaje alto, pero no teníamos los números exactos. Y bueno, a ver cómo se está trabajando esos temas, que es lo que estamos ahora a nivel de todos los centros educativos, cuáles son las causas, porque eso también lo tenemos que estudiar. Si bien esto es multicausal, si no logramos saber las causas como para empezar a trabajar, va a ser difícil abordar el tema, porque si bien el objetivo fundamental y que a veces es difícil de alcanzar, que como decía Eduardo, no vamos a llegar nunca a un suicidio cero, pero el objetivo sería que la cantidad de suicidios disminuyera francamente. Bueno, hay otros objetivos antes que hay que empezar a tratar, como capacitar gente, lograr capacitar gente para trabajar en el tema, que hoy en día yo creo que la gente no está preparada. Muchas veces también la gente no, es un tema muy difícil yo creo, de comprometer a la gente a trabajar. No es un tema fácil, ¿tá? Yo lo veo desde el lado de la salud, incluso para los médicos o para el personal de salud, incluso en las puertas de emergencia, de un intento de autoeliminación. Entonces parece muchas veces que es una super emergencia en el estrés que genera, porque muchas veces no se sabe cómo manejarlo, ¿tá? La gente, y como decía, no está muchas veces capacitada. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a buscar. Y si lo digo de la salud, lo digo también, lógico, de los centros educativos, que muchas veces es donde se va a captar esas, como decía Eduardo, muchas veces hay una enfermedad de base, y quizás el mano a mano de todos los días y de los educadores o de los mismos compañeros, se puede visualizar alguna conducta suicida o una conducta que bueno, que pueda llamar la atención. Y bueno, eso lo tenemos, y bueno, no solo en los centros educativos, sino que también en otros centros también. Y bueno, nosotros, por ejemplo, trabajando mucho con lo que son los LPEM, que son los residenciales, también estamos viendo, muchas veces se agravó, ahí te diría que sí, que se agravó con la pandemia, lo que fue el encierro de los residentes por razones de la pandemia, y vimos que habían aumentado los cuadros depresivos, y la gente realmente se sentía sola muchas veces. Y bueno, yo creo que eso también ha motivado que los números en los adultos mayores crezcan. O sea, yo creo que es un tema muy amplio, que no va a ser fácil trabajarlo, que va a llevar tiempo, y sobre todo compromiso de la gente. Pero bueno, yo creo que
que por suerte, y te diría que en la última semana nos ha llamado mucha gente queriendo unirse a trabajar a la mesa y planteando actividades, o sea que yo creo que bueno, que realmente vamos a poder trabajar bien y esperemos que pronto podamos ver los frutos, ¿no? En eso que decía Andrés recién, para la gente que está del otro lado, entre los 80 y 90 años es el rango etario donde se da, según este índice del 2021, la mayor tasa de suicidios. Le recordamos a la gente que está del otro lado que puede participar de la temática con llamados al aire a través del 4364-4444. Agradecemos a Graciela, que no quiso salir, pero llamó para resaltar la importancia que tiene esta temática y para saludar la participación también de Andrés junto a nosotros. Me gustaría ir a un pequeño corte y bueno, para los que están del otro lado, volver a recordar el 4444 para llamadas al aire, el 092-414-869 y el 092-787-107 para comunicarse con nosotros. La pregunta es esa: suicidio en nuestro país y en nuestro departamento. Preocupan las estadísticas, preocupan algunos de los factores indicadores, y vamos a seguir conversando de eso después del corte musical. Así que, Guille, te agradezco. No maldigas del alma que se ausenta, dejando la memoria del suicida. ¿Quién sabe qué oleajes, qué tormentas lo alejaron de las playas de la vida? Un día, cuando decidas marcharte, cuando no haya devolución, enfrentando el camino solo irás por el callejón. Nadie te esperará, nadie te mirará, nadie te esperará, nadie te mirará. Luego, en reducido encierro, tus huesos estarán. Vendrán a visitarte el día, la tarde, la noche. Nadie te esperará, nadie te mirará, nadie te esperará, nadie te mirará. Y vendrán las flores, 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 y vendrán las flores. Pero sin pituitaria, sin ojos, sin oídos, sin músculos, sin voz, las flores no podrán alegrarte la razón. Nadie te esperará, nadie te mirará, nadie te esperará, nadie te mirará. Y vendrán las flores de Eduardo Darnoyan, un cantante que a mí me gusta mucho, con un tema muy triste y que de alguna forma refleja más que nada este tema que estamos abordando. Así que bueno, arrancamos el segundo bloque. Quizás, Germán, quieras plantear algo. Sí, a ver, a mí me gusta charlar estos temas y siempre me gusta imaginarme por dónde va el camino o hacia dónde vamos para salir de situaciones que no son tan felices o infelices en este caso, ¿no? Y yo un poco reflexionando esto de la historia del Uruguay, de las cifras y de la poca efectividad de las políticas, yo creo que hay dos puntas como para darle vuelta a este tema.
La primera de ellas es el adulto, el suicidio en los adultos. Yo creo que hay un concepto muy arraigado en nuestra sociedad, y más en estas comunidades pequeñas, que habría que derribar para siempre. Y es el concepto de que el adulto mayor no sirve para nada. A mí es un terrible error conceptual que todo el mundo lo acepta y nadie lo enfrenta. Para mí, una persona con 65 años, con 70, me animo a decir que está en su esplendor. Miren lo que le digo. Capaz que no físico, pero sí mental, sí con capacidad de hacer cosas, con capacidades de emprender. Me tocó esta semana despedir a un compañero de trabajo que trabaja en la estación, un valorazo, Oscar del Río, que le mando un abrazo. Y yo cuando tuve la oportunidad de darle la despedida, yo le digo, no es una despedida, es la bienvenida. Vos estás en el momento ideal para emprender. 60 años tiene. Y lo digo convencido. En la medida que no cambiemos eso y que partamos de la base que uno a los 60 tiene que quedarse mirando la novela y cuidando a los nietos, pueden venir las conductas depresivas. ¿Por qué? Porque esa persona, todas las personas, seguramente a los 60 años se sientan jóvenes, muy jóvenes, y todo el mundo lo vea como el viejito jubilado. Entonces tenemos que dejar de vernos como el viejito jubilado y salir a comernos la cancha. Yo creo que la primer paliativo para el suicidio no son las políticas quizás de atención, sino que son el cambio cultural de darle lugar a las personas para que no se vayan encerrando en una pieza suicida, sino que se vayan abriendo al sueño. Yo creo que la vida, si no existe un sueño, uno está muerto en vida. Y yo creo que a los 60, 70, 80 podemos soñar. Creo que ese sería como, desde mi punto de vista, de mi modesto punto de vista, el criterio para empezar a cambiar. Y después, la otra punta, que me parece interesante, yendo un poco a los jóvenes, esta semana tuve la oportunidad de leer un libro que se lo tiene un título bastante curioso, que es un bestseller mundial, pero creo que viene de la mano de lo que es esto del suicidio. Lo escribió un americano, un bloguero americano que se llama Mark Manson, y el libro se llama El sutil arte de que casi todo nos importe un carajo. Y creo que viene a colación de esto que estamos hablando, y lo que de alguna manera vos enunciabas también, Eduardo, en cuanto al suicidio de los hombres. Muchas veces en las comunidades pequeñas estas se castiga demasiado o se permite muy poco el fracaso. Acá si no te va bien, si no sos exitoso, si no tenés plata, si no estás flaco, parece que creo que ahí es un tema conceptual. Entonces nos dejamos poco lugar para el común de la gente, para lo que somos todos. Entonces tenemos muy idealizado el concepto del éxito, y toda la gente que se aparta de eso, que en algún momento cae y se va a sentir muy lejos de eso, como puede ser la familia ideal o la pareja perfecta o lo que sé, no sé qué. Y bueno, ¿cómo salgo de esto? Y no salgo porque no tengo herramienta y estoy lejos de mi ideal y me planteo alternativa como el suicidio. Tenemos que derribar el preconcepto de que el fracaso está mal visto. ¿Por qué no aceptamos el fracaso como algo de todos los días? ¿Por qué no aceptamos que somos personas que tendemos pero tenemos más sombra que luces, sin excepciones, todos nosotros, los oyentes, si partimos de la base de que estamos todos en la vereda de enfrente, que todo el mundo somos luces y que no hay sombra, cuando nos rascamos un poquito y llegamos a la conclusión de que me falta esto, lo otro, y capaz que a algunos se le ocurre pegarse un tiro, o matarse, o ahorcarse, lamentablemente, ¿no? Entonces creo que para hablar las cosas como hay que hablarlas y poner arriba de la mesa, tenemos que ir a las causas que entiendo yo, lamentablemente, son estas. ¿Por qué? Porque no encuentro otra. ¿Cuál es la causa porque los mayores de 60 y pico años son? Y seguramente por eso. ¿Cuál es la causa porque un joven que perdió el trabajo, que lo dejó su pareja, o lo dejó su marido, o lo dejó su mujer, o no sé qué, se maneja esa alternativa? Y algunos pueden estar enfermos. Yo creo que por intuición diría que son los menos los enfermos, sino que es más la condición social que te determina esas cosas. Y creo que tengo un argumento a favor de esta tesitura, que en las comunidades pequeñas, como tú hablabas recién fuera de micrófono, en 33 por ejemplo, tenemos el índice más grande de suicidio. ¿Por qué 33?
Y 33 porque una comunidad chiquitita, donde quizás las presiones sociales esas incidan más. Y Flores es una comunidad chiquita. A ver, ¿cuál es el motivo por que Flores estemos en vanguardia? No hay pobreza, no hay gran pobreza, no tenemos tenemos el índice de desocupación más bajo del país, no hay asentamiento, vive una sociedad que está, todos vivimos, tenemos todo al alcance. ¿Y por qué estamos en eso? Porque la carga social que todos vivimos, que todos generamos, que todos regamos, que todos fomentamos, te lleva a eso, es decir, no, busquemos. ¿Por qué acá no se festejan las derrotas? Acá nadie festeja la derrota, la escondemos bajo la mesa. Creo que ese, modestamente, es un punto de partida para alinear políticas públicas y privadas. En la medida que analicemos el suicidio como una enfermedad que la tenemos que curar mano a mano y atendiendo, podemos salvar a algunos. No digo que no, y no estoy quitando importancia a los técnicos que están en el frente de la batalla. Pero quizás también tengamos que dar, y tengan que dar quienes están en ese tema, un mensaje cultural para poder cambiar la perspectiva. Y lo sumo a otra cosa. ¿Cuál es? No se enseña a manejar las emociones a ningún nivel y en ningún momento, ni en la escuela, ni en secundaria, ni en la universidad, ni en la familia, ni en el trabajo. No tenemos la cultura de enseñarnos a manejar las emociones. Las emociones están reservadas para la soledad. En la medida que nosotros no hablemos de cómo manejar las emociones, no le hablemos a nuestros hijos, cómo manejar los fracasos, cómo manejar el éxito, cómo mirar el fracaso, difícilmente mañana podamos manejar con criterio una situación de fracaso, de derrota, de tristeza, de depresión. Si lo manejamos como parte de la vida, como parte de las emociones que a todos nos toca vivir, quizás lo podamos naturalizar y quizás podamos bajar a la mitad esas 750 personas que toman esa determinación. Francamente, creo que andando por el mismo camino van a pasar los 100 años que pasaron de 1917 a la fecha, que fue el dato que puse. ¿Cuál es? No hemos hecho nada. Hemos hecho mucho, pero eficientemente muy poco. Bien, no, estoy de acuerdo contigo. Creo que de alguna forma hoy lo planteaba, de que en definitiva tenemos que cuestionarnos cómo estamos viviendo como sociedad, y creo que sí, la sociedad, esta es una sociedad que cada día exige más el éxito, exige un montón de prototipos personales, y a veces con niveles de fragilidad afectiva muy importante, ¿verdad? Todo esto que vos decías, digo, lo que es la enseñanza del manejo de los afectos, de los sentimientos, sí, en realidad son cosas que no se hacen, no se cuestionan, no se hacen pobremente, o se dejan solamente se le da lugar solamente a lo que tiene que ver con la familia, y no hay políticas capaz que de Estado para poder apuntar a este tipo de cosas. Lo veíamos incluso cuando trabajamos en el programa sobre trabajo, que habíamos invitado a Andrea Moyano, de las dificultades que hay para encontrar personas para trabajar con habilidades blandas, ¿verdad? Las famosas habilidades blandas. Digo, tenemos cada día gente más formada técnicamente, profundamente, en temas muy específicos, pero en cosas mínimas, como es, yo que sé, respetar cosas mínimas en un trabajo, las normas de convivencia, esas cosas ni siquiera hoy por hoy son tan frecuentes. Yo creo que sí, que va por un replanteo mucho más profundo. Cuando yo decía que esto es como un iceberg, se ve la puntita, debajo hay todo un componente que tiene que ver con patologías y también con cosas que no son patologías, que tienen que ver con cómo vivimos. Por eso decía, en Occidente se suicidan menos que en Oriente, porque Oriente tiene otra cultura, y los aspectos culturales, sin lugar a dudas, hacen que, bueno, terminemos como estamos terminando. Bueno, sí, hay que hacer algún replanteo mucho más profundo. El tema es cuál es y de qué forma. Andrés, en tu caso, y escuchando a Germán y desde esta participación que están haciendo en la mesa, ¿van por ahí las estrategias? Me refiero a dos cosas, a lo que decía de replantearnos el manejo de emociones y un montón de cosas quizás desde la educación, y también al tema de poner el foco en diferentes rangos etarios y trabajar con diferentes estrategias. Sin duda que hay que trabajar en diferentes rangos etarios, porque no es lo mismo trabajar con el adulto mayor que con el joven, ¿no? Aparte, como decía Germán, culturalmente también es diferente las edades en las que están. Y bueno, yo los escucho a ellos y pienso si habrá que trabajar, ¿no? Si tendremos que trabajar de acá para adelante y buscar las estrategias.
Y yo creo que, y por eso yo lo decía hoy, si pensamos que esto es un tema que solo se va a resolver en la salud, yo creo que estamos muy equivocados, y ahí comparto con Germán. Tenemos que cambiar muchas cosas antes. Por eso yo no creo que esto se vaya a resolver enseguida, si no cambiamos muchos conceptos, muchos preconceptos que hay de muchas cosas. Yo lo pongo, por ejemplo, con el tema, hoy estos días ha saltado mucho de que en muchos lados, por ejemplo, no hay psiquiatras, no hay psicólogos, pero ¿de qué nos va a servir si no tratamos de otra base trabajar el tema y no detectamos antes las cosas, ¿no? Me parece que por eso que hay que trabajar, hay mucha gente que se va a tener que poner a trabajar acá, y no solo en lo público, tú decías, Germán, ahora en lo privado también, hay gente que puede ayudar mucho en la parte privada, y no solo con la parte laboral, sino con la parte también de muchas veces que se hacen cursos, se hacen muchas cosas que a veces, por lo menos que, no sé si la palabra, pero que entretengan a la gente, que le encuentren un sentido a hacer algo. Tú decías irse a los 60 años para la casa a mirar la televisión, yo creo que eso genera también un sentimiento de muchas veces no sirvo para nada, porque estoy viejo, nadie me da trabajo, nadie me da nada. Y bueno, hay que conseguir esos espacios para que la gente también tenga su momento de sentirse útil, de brindar la recreación, o sea, por eso digo, yo creo que no va a ser fácil trabajar el tema, pero tenemos que enfocarnos en muchas cosas y no propiamente en el tema salud propiamente dicho, sino toda la parte social y nada, empezar a actuar entre diferentes personas a ver si lo podemos empezar a resolver, ¿no? En cuanto a lo social, ahí me quedo con algunas cosas que dice Germán en cuanto a la educación de los hijos, ¿no? Yo creo que acá una pata enorme es el rol de la familia, realmente. Sin necesidad de decir que hoy la gente que tomó la decisión de suicidarse había un problema familiar. Pero yo digo, me planteo y me veo a mí misma, tengo 30 años, nunca nadie me habló de suicidio, más allá de lo que pueda haber hecho mi padre, mi madre conmigo. Digo, si hoy tengo un hijo, no tengo idea de cómo encarar el tema. Entonces ya mi generación está teniendo hijos y no sabe cómo encarar el tema. Entonces, realmente, el rol de la familia, en esto que decís tú de las emociones, por ejemplo, de las emociones, de las frustraciones, de cómo manejar mi identidad, mi personalidad, mis momentos duros y los no tanto, creo que eso es como vital. Insisto, nunca se me habló de esto y a veces trasladamos como toda la educación y decimos, bueno, sí, la educación es un partner estratégico en esto y la familia, o sea, en esto que ustedes hablan de las masculinidades, que perdón que vuelva sobre el tema, pero es un tema que realmente disfruto desde el estudio y yo digo, realmente los que estamos acá sentados en la mesa estamos criando hijos varones y les estamos dejando expresar sus sentimientos, lo que sienten, o todavía cada tanto se nos cae algún no llores que sos varón. Entonces hay un montón de cosas a nivel de deconstrucción y que van a esto de la deconstrucción de la identidad, de lo cultural, del género, de esto, o sea, es un montón. En esto que decís vos de lo etario, de borrarnos de la cabeza que nuestros abuelos llegaron a una etapa de caducidad y que ahí se van quedando hasta que esperan el final. O sea, es tristísimo, pero realmente hay que cambiar la raíz, el ADN de social. Es muy complejo. Yo he aportado otra cosa en la misma línea que decís vos, que a mí me llamó la atención. Yo, obviamente que el tema del suicidio no lo manejo, no fue lo que me formé y hablo como un vecino más. Pero sí me tomé el trabajo de leer lo que había disponible o la información que había para abordar este tema con la seriedad que se merece el programa. Me llevé una gran decepción. ¿Cuál es? Me recorrí los programas, los canales de televisión, de radio. Hay una sola persona calificada que lo llevaron todos, que es un tal Heinz, un psicólogo creo que es. Inclusive hoy tuve, por un tema laboral, vino una persona del gobierno, andaba un legislador, un senador nacional en Flores, tuve una entrevista con él y me dijo, justo estamos tratando el tema, y dice, ¿te puedo mandar información? Cuando me manda información, lo manda de Heinz también. Yo digo, sin duda, que es un tema país que no está nada manejado, porque si nosotros a nivel nacional, cualquiera de los medios de comunicación siempre llevan a la misma persona a decir lo mismo,
partimos de la base que no, y lo digo con mucha modestia, ¿no? Digo, pero no sabemos dónde estamos, ¿no? Lo digo con el dolor de las 700 familias o las 800 familias que sufren por año. Es decir, creo que no debemos, entre todos, se debe una gran discusión respecto al tema de fondo, porque si no, mal pueden haber política si no tenemos el diagnóstico de un buen punto de partida. Y si yo sí analizo lo que se repite en los medios de prensa, el mismo discurso, por cierto, muy valedero de la misma persona, pero un abordaje determinado de una situación puntual que él la fue repitiendo, digo, lo digo con absoluta certeza, y tómense la molestia de entrar a internet y fíjense, fue repitiendo, y no ahora, me remonté a años anteriores, año tras año, se conmemora el suicidio, lo llaman a él y lo repite. Yo digo, pero a ver, deberíamos por lo menos reflexionar, y creo que debe haber muchísimas miradas y debe haber muchísimas opiniones, pero coincido con vos, Leticia, que acá nos debemos una reflexión profunda para intentar cambiar una realidad tristísima. Y voy un poco más, lo que hablábamos los otros días cuando estuvo Victoria y hablando un poco de las políticas públicas. Hemos visto spot publicitario cuando salió el tema del SIDA. Inundaba y cuántas cosas el Estado promociona. Ahora, ¿quién vio un spot publicitario para evitar o tratar de atemperar lo que son los suicidios? Yo jamás lo vi. Factiblemente no sepamos o no sepan qué decir. Yo me pregunto, ¿qué diría la autoridad de la hora de hacer un spot para? Ahora, algo tenemos que decir. Hay 700 y pico, y sin embargo, de homicidios salen todos los días. Que el ministro del Interior hablando, que el jefe no sé qué, estamos continuamente cuestionando las políticas de Estado en cifra que nos pega la mitad. Ahora, ¿de eso no hablamos? Creo que es parte también de esos mitos que todavía a la falta de información hay un montón de mitos que andan a la vuelta. Y hay como un mito de eso de no, que los medios no lo saquen, no lo publiquen, porque eso incentiva a que esto aumente. Creo que recién estamos como saliendo de eso, y creo que va de la mano también de lo que decían inicialmente ustedes como técnico, de esto como una temática tabú. Algo que leí por ahí y que me gustaría traer, dice, el indicador conocido más importante y el factor de riesgo individual es el antecedente de un intento de suicidio no consumado. Se tiene como un mito en cuanto a las señales. Lo hemos escuchado todos. Hay que el que dice que se va a matar no lo hace, que el que realmente se quiere matar no lo dice. Entonces, ¿qué pasa con esa construcción social en cuanto a cómo se comportaría una persona que va a atentar contra su vida, y qué podemos hacer para reducir ese mito que solo en realidad es peor para el educacional, ¿no? Sí, son mitos, y son mitos muy arraigados, ¿eh? Aquello de que perro que ladra no muerde, que se dice, el que dice que se va a matar no se mata. No, eso es un mito, pero más que importante. Peligroso, además. Sí, súper peligroso, porque en definitiva, cuando alguien está pidiendo ayuda, de alguna forma, uno lo está minimizando y está negando. Y muchas veces incluso con unas conductas más irónicas, ¿ah? Incluso en la salud misma. Yo me acuerdo cuando vos comentabas ahora, César, el tema de las puertas de emergencia. Yo una vez trabajé en la puerta de emergencia del hospital y me acuerdo que el personal de la salud, ¿verdad?, lo difícil que era a veces tomar conciencia y sensibilizar sobre un tema, cuando ellos decían, vivimos todo el día peleando por la gente que pelea todos los días por la vida, y se nos vienen estos que se nos quieren matar. Y digo, no son estos que se quieren matar, son personas que están enfermas, personas que tienen problemas, personas que no pueden resolver ciertas situaciones, y de alguna forma están viniendo. Y sí, yo entiendo que a veces desbordan la emergencia, que a veces son reiterados, que son las mismas personas, pero bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que el suicida, antes del acto suicida, 100 días antes se establece, siempre dejó algún tipo de mensaje. O sea que escuchemos. O sea que esto no es una tarea solamente de médicos ni de psicólogos, sino que también es tarea de los familiares, de los vecinos, de los amigos, de los compañeros de trabajo, que son a veces los primeros detectores de que uno tiene un cambio en la conducta, un cambio en la actitud, como los docentes en el liceo. Estar atentos a esas cosas y hacer una consulta a tiempo puede ayudar a prevenir males mayores, pero obviamente no minimizar este tipo de cosas, porque lamentablemente muchas veces ocurre, ¿no?
Andrés, vos. No, que a veces hay, como decía Eduardo, pequeñas señales que hay que tener en cuenta. Y bueno, con lo que tú decías de las puertas de emergencia, en el caso mío que trabajé muchos años en las puertas de emergencia, era prácticamente de todos los días. Porque hemos hablado acá mucho del tema del suicidio consumado, pero quizás no hemos dicho la cantidad de intentos Son muchísimos. de autoeliminación que hay, que no se consuman, pero que son muchísimos. Y yo te diría que es una consulta casi a diario, una puerta de emergencia. Mayor o menor, pero bueno, las señales siempre hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, no es tampoco, no podemos obviar que muchas veces esas señales no se toman en cuenta y después se terminan en el suicidio consumado, Sí, ¿no? sí. Simplemente porque nos parece que es poco o porque no se tomó una pastillita sola y no, el otro como se tomó 20 probablemente se mate antes. Son todas cosas que uno no tiene que estar mirando en eso, sino en ver lo que es la señal, ¿no? Sí, sí. Y la señal de los familiares también, que es importante. A veces como que se minimiza, dice el famoso llamado de atención. No, es un Claro. llamado de atención. Exactamente. Digo, no, es un llamado de atención, pero hay llamados de atención y hay llamados de atención, ¿verdad? Que te tomes algo, digo, algo te estás diciendo. Obviamente que podés estar haciendo un llamado de atención, pero estás diciendo que estás atentando contra ti. Ahí O sea que- Está ese mito de decir, no, porque se tomó solo esto, está llamando la atención Claro. porque o se peleó con el marido, o se peleó con la mujer y nada, muchas veces después se termina consumando. Claro, y aparte, eso, como decías vos, Leticia, el intento de autoeliminación previo es un factor de riesgo, ¿no? Eso es un factor de riesgo muy importante. Siempre se pregunta en la O entrevista sea, de ahí hay que psicológica, arrancar a trabajar y sí, digo, enseguida. siempre se pregunta si hubo si hubo algún intento personal y si hubo algún antecedente familiar. También los antecedentes familiares también son factores de riesgo, ¿tá? Son preguntas que se hacen rigurosamente. Y bueno, obviamente que preguntar si uno tiene ideas suicidas o hay un plan suicida. A veces ideas suicidas puede tener mucha gente, ya tener un plan suicida ya las cosas cambian, pero bueno. Tenemos un mensaje de voz que nos hacen llegar. Hola, muy importante el tema, me reinteresa y aparte yo soy, estoy en tratamiento psiquiátrico y es tal cual. Y es lo que yo pienso que la mente, entendés, es una máquina que se enferma y cuando te vienen esos rayos o que pueden ser de quererte suicidar por no poder manejar la situación, son 5 minutos que lo podés hacer. No, no, no te das cuenta, son 5 minutos que si no reaccionás, lo podés hacer. Y no es por hacer daño a nadie, sino es la mente que maneja todo, ¿no? Gracias a Dios, ahora estoy en tratamiento psiquiátrico y por lo menos ahora voy marchando bastante bien. Bueno, muchas gracias por el mensaje. Yo creo, voy a aportar un poquito más al respecto. Creo que sería interesante, toda la gente que tiene experiencia experiencia de todo punto de vista, inclusive la experiencia trágica de haber convivido con eso, a mí me parece, y lo digo como una expresión de deseo, sería bueno que se involucraran y pudieran dar testimonio. Digo, no conozco en Flores por lo menos una organización de madres, de hijos, de hermanos, de que diga, bueno, vamos, este tema nos tocó, y nos tocó a más gente de la que pensamos. Vamos a juntarnos, vamos a buscarle la vuelta y vamos a, no sé, a recorrer los colegios, seguramente sea difícil de saber a quién acudir, y lo digo citando la experiencia que mencioné recién, de que hay pocos técnicos especializados, pero capaz que organizaciones sociales tienen mucho que ver. Y creo que hay que animarse a sacarse el estigma, no, yo tuve la desgracia y tuve la desgracia y creo que está bueno que eso sirva como inspiración para cambiar la realidad, ¿no? Apuesto a que empoderarnos de eso, que la gente que ha estado como que se anime, ¿no? Decir, bueno, vamos a juntarnos, inclusive hasta para mitigar y compartir la tragedia. Es decir, yo digo, una madre sola, un padre que tuvo la desgracia que su hijo se suicidara. Yo digo, debe estar en la peor soledad, la peor culpa y todo lo demás. Bueno, no es tan peor, hay mucha gente que está en eso, vamos a juntarnos a conversar, vamos a buscarle la vuelta,
vamos a sacar las cosas que podemos, conclusiones si es que las hay, y vamos de alguna manera a pelear para que a otra gente no le pase. Creo que también podría ser una invitación, que creo que también es el objetivo de este programa, una invitación a animarnos, ¿no? Es decir, no es hablar por hablar, sino es el hablar para animarnos de todo. Yo creo que me animo a decir que la madre que escuchó eso seguramente se sienta identificada. Y después de desmitificar, como les decía, tenemos que perder un poco esa cultura de las luces en una comunidad tan chica, ¿no? Creo que ese trabajo lo tenemos que dar cada cual del lugar que nos toca, rompiendo las barreras que nos autoponemos, ¿no? Creo que las barreras esas terminan siendo el caldo de cultivo para esas depresiones, ¿no? Acá el que le va mal le damos como quien lava y no plancha, ¿no? Y acá parece que en Flores la gente no le puede ir mal, porque si en todo el mundo, a la gente le va mal en todo el mundo, pero acá el te va mal, te encaja te tizan para consumo y te tiran para una bolsa. No, el que va mal va a mirar para adelante. Creo que ese es el abordaje que de alguna manera modestamente desde el reloj de arena apelo a cambiar. Así, bueno, vamos a empezar cambiando las visiones y las miradas para a partir de ahí cambiar las realidades, ¿no? Sí, yo no sé si solamente en Flores la gente condena el éxito, creo que lo condena en No, pero general. estoy hablando del fracaso. Del ¿no? fracaso. Ajá. Pero, Acá- también condena el éxito, ¿no? Sí, pero acá el fracaso en una comunidad tan chica, es decir, cuesta más salir. Ujú. Porque si vos sos exitoso y te pegan, te matan la risa. El problema es si estás dentro de la bolsa y te pegan. Porque es un problema del exitoso que te peguen y que te afecte. Difícilmente al exitoso le pegan. Te dará algún rayoncito, pero ahora si vos estás en el piso y te empiezan a hacer leña, ahí está el problema. Aflojémosle un poquito a la gente que le erra cuando le erramos, porque no hay nadie que esté afuera de Por eso. supuesto, más bien. Ujú. Quería hacerle unas preguntas a Andrés antes de terminar el programa, que se nos fue realmente con un tema muy importante. Creo que está bueno poner sobre la mesa estas cosas y seguir hablando. La previa al suicidio, digamos, o sea, la previa, lo dijo Eduardo. Está el tema ahí central de la alta incidencia de personas que tienen problemas de salud mental. ¿Sigue siendo la salud mental uno de los principales desafíos a nivel de la salud de los uruguayos? Yo siento que todavía la estigmatizamos un montón en el trabajo, se hace la loca, tiene ataques de pánico, no sé qué. Todavía seguimos haciendo eso. ¿Sigue siendo por ahí uno de los temas más postergados o con más desafíos a nivel país, la salud mental? Aceptar que tenemos que laburar todos los días, no solo en nuestra salud física, sino también en la mental. Yo creo que sí. Pero bueno, esperemos que justo que empiece a cambiar. Yo quizás creo y tomo colación la pandemia, yo creo que la pandemia nos ha hecho ver que la salud mental es importante. Y nada, primero tenemos que aceptar nosotros en trabajar en salud mental, en involucrar a toda la gente, como lo decíamos hoy, en que la gente de la salud le interese trabajar en salud mental. No es fácil, y quizás Eduardo lo pueda decir, no es fácil que la gente quiera trabajar en salud mental. ¿Ah? Por todo lo que conlleva, toda la parte emocional. Y bueno, yo creo que ha sido un tema postergado durante muchos años, y no, yo creo que tampoco estaríamos con estos temas, que no solo con estas estadísticas, que no solo el suicidio, sino otras diferentes patologías mentales que también hay. ¿Y cuántas de lo físico también tiene relación? Y tiene relación con lo mental, Con lo lógicamente mental. que sí. Entonces yo creo que sí, que hay que empezar a trabajar. Muchas veces, uno piensa que está bien, no está mal, la parte cardiovascular, la diabetes, y la salud mental ha sido postergada. Y capaz que yo te quería decir una cosa más y a ustedes también invitarlos, que este tema no sea solo a colación del 17 de julio, ¿no? Que es lo que nos está pasando muchas veces con muchos temas o con otras enfermedades, que bueno, que llega el día de que se conmemora el Día Nacional de Prevención de algo, y una semana antes, 10 días antes, todo el mundo que bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y pasa ahora una semana y todo el mundo se olvidó del tema hasta que aparezca dentro de un año de vuelta, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar durante todo el año, no es solo por lo bonito que puede quedar que estamos con el Día de Prevención del Suicidio, sino que el año que viene en esta fecha podamos decir que logramos algo durante todo el año
y que fue para beneficio del departamento. Nos queda pendiente entonces volver a encontrarnos para hablar de esta temática y sin duda que volver a generar un programa para hablar también de la salud mental desde los aspectos más positivos, de cómo construirla a diario y qué estrategias encontrar. Yo apuesto el próximo programa que hablemos de esto, estar invitando a la presidenta de la Asociación de Familiares de Personas que hayan atravesado esto como de alguna manera de expresión de deseo. Pero quiero terminar el programa saliéndome un poquito del tema, porque creo que me parece que hay de alguna manera, a mí me nace hacerlo, y es felicitar al personal de la salud, y representado en este caso por César Andrés, del departamento en la batalla que dio sin cuartel en la pandemia que ya se fue, ¿no? Que se está yendo y que de alguna manera rápidamente quisimos dejarla atrás todos, porque era un tema que nadie quería, que padecíamos. Pero me parece que en la persona de él, y lo escuché por varios lados, un trabajo denodado, silencioso, así que vaya el reconocimiento a toda esa gente de la salud que realmente le puso más que lo que, porque le puso el corazón, le puso las ganas, le puso el hombro, y está muy bueno, ¿no? Creo que todos nos sentimos muy cobijados, ya sea la salud pública o privada en el departamento. Nos sentimos muy amparados en ese momento de desolación, donde en definitiva se venía una ola que nadie esperaba, y estaban ahí estoicos, ¿no? Tuve oportunidad de padecerlo por el COVID, pero a su vez también de conocer de primera mano esa tensión que iba más allá de lo médico, ¿no? Sino que iba al humano. Así que las felicitaciones por eso, y sin duda que estamos en buenas manos, ¿no? Bueno, gracias, y yo creo que está, como vos decís, bueno reconocer, quizás nosotros somos las personas más visibles que estamos, pero yo siempre digo, desde el auxiliar de limpieza que estaba arriesgando su vida muchas veces con cantidad de gente con COVID, hasta la parte administrativa, los médicos, los enfermeros, la parte que hacía el rastreo epidemiológico, que muchas veces ustedes lo sufrieron también de parte nuestra. Yo creo que hubo mucha gente que trabajó en equipo. Yo creo que y si algo nos caracterizó en Flores fue que trabajamos en equipo. Yo creo que todas las instituciones se pusieron la camiseta, y estoy hablando tanto de la parte pública como privada, y yo creo que la población en general también nos acompañó, y bueno, la verdad que hoy en día si pasamos raya, yo creo que bueno, que se hizo una buena labor, ¿no? Agradecemos me sumo a las felicitaciones para ti y para todo el personal de la salud que trabajó denodadamente durante 2 largos años. Agradecemos a todos los que están del otro lado escuchando Reloj de Arena. Les recordamos que este programa se repite el martes por Sur FM y el sábado y el domingo a las 7 de la tarde por Canal 8. Gracias a todos por acompañarnos y continuaremos con estas temáticas porque todavía hay mucho tiempo para hablar.